Primero que nada, no hacer daño. La oración hipocrática ha guiado a los médicos durante milenios. Sin embargo, en Auschwitz-Birkenau, esa promesa fue destrozada por un hombre que llegaría a ser conocido como el Ángel de la Muerte, Josef Mengele. Esperaba a los prisioneros en la llegada del tren, vestido con el uniforme médico de las SS, con la mirada vacía, sin remordimientos. Con un simple movimiento de mano, decidía quién viviría o moriría. Los considerados inútiles eran enviados directamente a las cámaras de gas. Los útiles serían obligados a trabajar hasta la extenuación, pero los seleccionados por Mengele tenían otro destino, sus laboratorios de experimentación. Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en una familia de clase media en Günzburg, Baviera. Tuvo una infancia tranquila, sin traumas conocidos. Estudioso, solo enfrentó una infección en la pierna a los 15 años que lo alejó de la escuela durante meses. Una vez recuperado, volvió a los estudios con aún más dedicación, superando a sus compañeros y asegurando una plaza en la Universidad de Múnich en 1930 para estudiar antropología. Carismático e inteligente, brilló en los estudios y se fascinó con una idea entonces común entre los científicos, la eugenesia. La creencia de que algunas razas, especialmente la aria, eran superiores. Según esta lógica distorsionada, los indeseables, pobres, enfermos, judíos, debían ser excluidos de la sociedad para preservar la pureza genética. Mengele completó su doctorado en antropología en 1935, seguido de un doctorado en medicina en la Universidad de Frankfurt en 1937. Ahí empezó a trabajar con el renombrado doctor Otto Freiherr von Bashir en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial. Fue durante este periodo que comenzó a obsesionarse con los gemelos, creyendo que podían revelar los secretos de la herencia genética. En 1937 se afilió al partido nazi y el año siguiente ingresó a las SS, un grupo de élite directamente subordinado a Hitler. Así comenzó su ascenso dentro de la estructura del régimen. Como todos los hombres alemanes, sirvió en el ejército y en 1940 fue asignado a Polonia, donde evaluaba la pureza racial de los pueblos conquistados. Posteriormente, sirvió en el Frente Oriental contra la Unión Soviética, donde recibió una Cruz Roja por valentía al rescatar a compañeros de un tanque en llamas. Tras ser herido, regresó a Alemania y retomó sus planes científicos. Su antiguo mentor, el Dr. Bashir, ahora director del prestigioso Instituto Kaiser Wilhelm, lo ayudó a conseguir lo que más deseaba: cobayas humanas en cantidad ilimitada para estudiar la eugenesia sin restricciones morales. Mengele hizo un pedido directo: envíenme a Auschwitz. El 30 de mayo de 1943, Josef Mengele llegó al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Oficialmente sería el médico responsable del sector gitano, pero en la práctica tenía acceso libre a todos los sectores y poderes casi ilimitados. Pronto se destacó por su frialdad en las selecciones de prisioneros. A su llegada, los prisioneros eran evaluados por él, quien decidía si vivirían para trabajar, irían a la cámara de gas o serían utilizados como cobayas en crueles experimentos. Los niños, gemelos, personas con enanismo y deformidades eran de su especial interés. El resto se dividía. Los sanos eran enviados al trabajo forzado, los enfermos, ancianos o considerados débiles a las cámaras de gas. Se estima que Mengele participó en 80 selecciones, enviando a miles de personas a la muerte con un simple gesto de la mano. Mientras otros oficiales de las SS solo podían llevar a cabo estas selecciones embriagados, Mengele lo hacía con total frialdad, como si eligiera qué comer para la cena. Durante una epidemia de tifus en 1944, ordenó la muerte de 600 mujeres para desinfectar sus barracas, reubicando a otras prisioneras en los espacios limpios. Repitió este método más de una vez, siempre recurriendo al asesinato masivo como forma de controlar enfermedades. En otro caso, ordenó exterminar a 4.000 prisioneros en una zona infectada, en lugar de intentar tratarlos. Pero su verdadero objetivo eran los experimentos médicos. Usaba a las víctimas para intentar demostrar teorías sobre la superioridad de la raza aria, utilizando gemelos como sus principales sujetos de prueba. Niños poseídos con ojos azules serían proyectados para que solo nacieran arios con ese color de ojos. Mengele inyectaba en las hermanas gemelas virus y enfermedades para ver cómo reaccionaban sus cuerpos.
intentó cambiar el color de los ojos inyectando tintas en diferentes químicos y practicó operaciones sin fin, sin anestesia ni cuidados médicos adecuados. El interés de Josef Mengele por los gemelos no era solo científico, era una obsesión. En Auschwitz, los separaba y los reunía en un sector específico que los prisioneros llamaban el Jardín de los Gemelos. Pero las apariencias engañaban. Mengele ofrecía dulces, sopa, juguetes y ropa limpia. Los niños lo llamaban tío Mengele o tío amable. Sin embargo, ese ambiente alegre era solo una fachada. Visitantes de las SS y civiles eran llevados a ese jardín para ver una imagen falsa de cuidado y bienestar. Mientras, en la parte trasera, esos mismos niños eran utilizados en experimentos brutales y mortales. En septiembre de 1943, Mengele amplió sus experimentos. Ya no se limitaba únicamente a gemelos, sino que también usaba a judíos adultos y a otros prisioneros con deformidades o condiciones específicas. Organizó a los prisioneros en 3 barracones. El primero para gemelos de 2 a 16 años. El segundo para adolescentes, adultos y personas con enanismo o deformidades. El tercero para los gemelos más pequeños que permanecían con sus madres. La población de estos barracones cambiaba constantemente. Cuando llegaban nuevos gemelos, los anteriores solían desaparecer. Muchos eran enviados a la muerte tras haber sido utilizados como cobayas. Se estima que el primer barracón albergaba con frecuencia cerca de 350 pares de gemelos al mismo tiempo. La vida en esos barracones era relativamente similar a la del resto del campo: frío, hambre, miedo. La única diferencia es que no había trabajo forzado. El único deber era esperar el llamado de Mengele. Ese llamado, sin embargo, significaba sufrimiento físico, mutilación y, para la mayoría, la muerte. Mengele tenía una mente científica meticulosa. Cada nuevo sujeto era registrado con un detalle casi obsesivo: marcas de nacimiento, cicatrices, manchas, estructura ósea, radiografías, moldes dentales, extracción de sangre, medición de órganos. Todo era anotado. En casos extremos, extraía líquido espinal con agujas dolorosas y sin anestesia. Frecuentemente, sus procedimientos provocaban anemia severa. Algunos niños murieron por pérdida de sangre, otros por infecciones causadas por instrumentos contaminados. Aún más macabro fue su experimento de transfusiones forzadas de sangre entre gemelos, muchas veces con tipos sanguíneos incompatibles, lo que causaba reacciones violentas y muertes horribles. Cuando un gemelo moría, Mengele ordenaba que el otro fuera asesinado también, para así comparar los órganos internos de ambos. Muchos de esos órganos fueron preservados y enviados a laboratorios de las SS. Su curiosidad mórbida también se centraba en el enanismo. Todos los enanos y personas con deformidades eran objetivos inmediatos. Eran fotografiados, diseccionados tras su muerte y sus esqueletos enviados al Instituto Kaiser Wilhelm para su estudio. Otra de sus fijaciones era la heterocromía, condición en la que los ojos tienen colores diferentes. Mengele coleccionaba cientos de ojos de víctimas y los almacenaba para sus investigaciones. Trataba de entender si los colores de los ojos podían corregirse o manipularse genéticamente. Incluso mientras sembraba el terror en los campos, Mengele mantenía una apariencia de serenidad. Muchas víctimas contaron que sonreía con amabilidad al llamarlas por su nombre antes de llevarlas al laboratorio. Era como ser llamado para jugar y luego descubrir que era tu fin, relató un sobreviviente. Los sobrevivientes recuerdan los dolores, las cicatrices, las desapariciones repentinas. Los gemelos que sobrevivieron quedaron marcados para siempre, física y emocionalmente. Entre los sobrevivientes destaca Eva Moses-Kor, quien junto con su hermana Miriam fue sometida a incontables procedimientos médicos. Eva cuenta que fue inyectada con sustancias desconocidas hasta casi morir. Al despertar, Mengele le habría dicho: «Muy bien, sobreviviste, ahora puedo continuar con mis pruebas». Para Mengele, la muerte no era un final, era solo una etapa más del experimento. Sus laboratorios funcionaban como mataderos silenciosos, donde el conocimiento se perseguía con sadismo. Con el avance del Ejército Rojo en enero de 1945, Josef Mengele abandonó Auschwitz. Se llevó consigo documentos y datos científicos, borró huellas, destruyó evidencias y huyó pocos días antes de la liberación del campo. Se unió a otros médicos nazis,
cambió de uniforme y se infiltró entre las tropas alemanas en retirada. Disfrazado, logró escapar de la detención en 1945, antes de que se descubriera su verdadero papel. Usando el nombre falso de Fritz Hollmann, trabajó como campesino en Baviera. Sabiendo que los aliados y los soviéticos lo buscaban, en 1949 cruzó los Alpes y llegó a Argentina, con la ayuda de una red secreta de ex-nazis llamada Grupo Edelweiss. Utilizó un pasaporte suizo falso con el nombre de Helmut Gregor. La Argentina de Juan Perón era un refugio para criminales de guerra nazis. Allí, Mengele vivió tranquilamente, rodeado de simpatizantes. Se enriqueció con negocios farmacéuticos e incluso volvió a Europa en 1956 para visitar a su familia usando su nombre real. Incluso después de su divorcio con Irene, se casó con Marta, viuda de su hermano. Juntos, se mudaron a Paraguay en 1959, cuando aumentaba la presión de la justicia alemana. En ese mismo periodo, el servicio secreto israelí, el Mossad, capturó al arquitecto del Holocausto, Adolf Eichmann, en Buenos Aires. Pero Mengele escapó nuevamente, huyendo hacia Brasil. Adoptó entonces la identidad de Wolfgang Rehrart y vivió clandestinamente en Sao Paulo, protegido por familias simpatizantes y antiguos colaboradores. A pesar de los carteles de "Se busca" y una recompensa millonaria, jamás fue encontrado. En 1977, se encontró con su hijo Rolf por última vez. Incluso confrontado con pruebas, Mengele habría dicho: "No hice nada malo, solo ayudé a esos niños". El 6 de febrero de 1979, mientras nadaba en la playa de Bertioga, Sao Paulo, Mengele sufrió un accidente cerebrovascular y murió ahogado. Fue enterrado bajo el nombre de Wolfgang Rehrart. Recién en 1985, las autoridades brasileñas y alemanas exhumaron sus restos y confirmaron científicamente su identidad. Josef Mengele nunca fue juzgado. Miles de víctimas pasaron por sus manos. Se estima que más de 3.000 pares de gemelos fueron utilizados en experimentos, de los cuales menos de 200 sobrevivieron. Otras miles de personas fueron asesinadas según sus recomendaciones médicas. Mengele representa el máximo abuso de la ciencia al servicio de la ideología. Su nombre, aún hoy, es sinónimo de terror, perversidad e impunidad. Su historia es una advertencia. La ciencia, sin ética, es tan mortal como cualquier arma.